Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Podcast UG. Hoy tenemos un podcast locutor y no tenemos una voz no solo importante, sino imponente. Es por eso que nos acompaña Leticia Tinoco. Leticia, bienvenida. Caray, muchísimas gracias. Yo muy feliz de estar en una parte de mi casa, porque también fui estudiante de la Universidad de Guayaquil a través de la Facultad de Comunicación Social, FACSO. Así que pues gracias por esta tan bella invitación y bueno, a platicar de la voz. Es muy importante decirlo, que es una referente de la comunicación y sabemos que estudiaste en Faxo, así como yo y como muchos de los que nos están observando acá, toda nuestra comunidad universitaria, saludo también a nuestra facultad. ¿Cómo eras en las aulas? ¿Eras de las que siempre estabas en los grupos creativos? ¿Eras la de las líderes, de voz callada, la que siempre imponía el liderazgo? No, fíjate que, bueno, desde el colegio era bastante tranquila y ya cuando llego a la universidad me alboroté, no mentira. No, lo que pasa es que en la universidad, como si era la carrera que a mí me gustaba, la escogí por vocación, claro, no sabía qué iba a hacer más adelante, pero me gustaba. Entonces comencé a entender que la comunicación de repente era el hablar bien, el expresar tus ideas, el expresar tus emociones. Entonces lo que yo hacía era practicar en las clases de acuerdo a lo que era, por ejemplo, relaciones públicas. Entonces, si había que hacer una tarea, la hacía en ese rato, trataba de entender de qué se trataba. Si era locución, hacía la práctica de locución para entender de qué se trataba y de repente también conocer cuál era el beneficio que yo iba a obtener de eso. Más era como una máquina de evaluar qué era lo que yo estaba aprendiendo. O sea, usted, por ejemplo, los profesores, ahora creo que le llaman sílabos, el plan. Ajá, el sílabus. Usted era de las estudiantes que sí leía el sílabo, para ver qué tema venía y lo investigaba. O sea, tanto así no, ya como docente sí, pero en ese entonces lo que yo trataba de intuir, bueno, ¿qué más después de esta primera clase? Ok, ¿qué más me vas a enseñar luego de esto? ¿Qué viene después? Exacto, ¿qué viene después? Y bueno, ahí sí tengo que ser infidente porque hubo un profesor de radio, no voy a decir el nombre, que en esa asignatura me daba curiosidad porque nos hacía leer siempre un periódico. Y yo decía, bueno, leer periódico en radio, sí, pero no, tiene que haber más. Entonces, él me da la pauta, no es que él me dijo anda, sino que él me inspira para explorar el mundo de la radio y es donde yo comienzo a tocar puertas para hacer pasantías. Entonces ahí ya cuando ingreso a hacer pasantías en los medios de comunicación radiales es que me entero que la radio era, además de leer diarios o de leer noticias, era un mundo gigante, exacto, de entretenimiento, de cultura, de locución, de programación, de conocer canciones, de conocer artistas. Entonces hubo luego clases en donde yo le decía, profesor, ¿y si hacemos esto con los chicos? Entonces yo le comenzaba a dar se hizo como ayudante de cátedra. Más o menos. Claro, igual tú sabes que tampoco es que en ese entonces era tan bien recibido porque no era algo oficial. Pero sí me causaba eso admiración porque yo decía, bueno, hagamos más que leer un periódico. Hagamos un programa, pero ¿cómo se puede estructurar un programa? ¿Qué tipo de contenido podemos darle a la audiencia? Y así comenzó. O sea, fue la innovación de la clase. Podría decirse que sí, pero al menos en esa asignatura que era la que más me gustaba. Leti, ¿y lo más valioso que usted puede rescatar de su carrera universitaria, de su vida universitaria? Uy, lo más valioso, yo creo que fue justamente ese tiempo de destinarme a mí misma esa autoformación. Porque si bien es cierto, claro, tenía profesores muy valiosos, pero yo necesitaba ir afuera. Golpear puertas de medios de comunicación, de empresas para ver qué me decían, cómo podía yo emprender la comunicación en esos espacios. Entonces, creería yo que fue mi autoformación, la necesidad de aprender más allá de estar dentro de un aula. Claro, y es importante porque los jóvenes, no sé, quizás ahora piensan que todo tiene que venirle. Para nada. Claro, les toca Exacto. la puerta de las oportunidades, no. Es también un hincapié para decirles a ustedes que tenemos aquí un gran ejemplo, un referente en la comunicación y en nuestra vida profesional, de que las oportunidades hay que ir a buscarlas, hay que tocar puertas, seguir y tener referentes. Claro, yo por ejemplo puedo tener un referente. Para usted, ¿cuál era su referente de comunicación? Uy, ¿Tuvo un bueno, referente? de locución, específicamente de locución, era Lía Centeno de Aquel,
Ella, junto a Jorge Aquel, habían creado la radio LIA 94.1, ya no existe, actualmente esa frecuencia le pertenece a otra estación radial, y ellos en su momento me dieron la oportunidad de hacer mi primer programa oficial de música, que se llamaba Hechizo de Luna. Pero en Como el la canción. mundo, pero no era nada salsero, era todo romanticón así. Pero en el mundo del periodismo era Rolando Panchana, porque en ese entonces Rolando Panchana, este periodista que trabajaba en Ecoavisa, él hacía programas de investigación periodística y yo amaba eso porque decía, yo quiero también hacer la investigación, ir a las fuentes, entrevistar de incógnito o no, me encantaba. Entonces esos dos eran mis referentes. Es más, realmente por Rolando Panchana yo ingresé a estudiar comunicación porque yo quería seguir el camino de investigación periodística. O sea, él también fue como parte de sus referentes en la comunicación. Exacto. Ok, ya hablamos de referentes. Ajá. Y veo que tiene muy buenos referentes en la comunicación y ahora usted se ha convertido también en un referente para muchas personas que la siguen. Pero ahora, cuando usted descubrió, sabemos que a veces uno realiza una actividad y uno dice, wow, ¿qué fue eso? Yo soy capaz de esto. Entonces, hubo un espacio, una actividad, un trabajo donde usted se dio cuenta que su voz tenía un inmenso potencial. Bueno, más que, no creo que en ese momento yo haya pensado que tenía un inmenso potencial, pero sí me di cuenta que gracias a una persona podía utilizar esa voz para algún trabajo en particular. Yo no conocía el mundo de la locución per se, conocía locutores y locutoras, pero no sabía que esa actividad tenía que ser hecha de forma profesional. En el primer año de comunicación, en la Faxo, el licenciado Pepe Iglesias fue mi primer profesor de expresión oral. Y en la primera clase que lo conocí, yo ya tenía estos comentarios de que, ay, Pepe Iglesias es malo, es terrible. Y yo decía, no creo. Llega Pepe Iglesias al auditorio, porque nos citó en un auditorio dentro de la Faxo, y era un silencio total. Yo, en cambio, me creó en mí una expectativa de por qué la gente le tiene miedo. Entonces, lo primero que pide Pepe Iglesias es, ¿quién quiere salir a leer un poema? Entonces, yo como vi que nadie alzó la mano, yo. Entonces, salgo a leer un poema. Yo siempre he cargado un libro de poemas, pero no porque me gustan los poemas realmente, sino porque me ayudaban mucho a interpretar mejor las oraciones. Encontré allí esa cualidad. El punto es que salgo a leer el poema. Pepe Iglesias se queda en silencio, yo también. Y Pepe Iglesias se acerca y me mira y me dice, tú tienes buena voz, solo tienes que educarla. Y yo dije, caray, o sea, ese consejo me marcó tanto que dije, bueno, tengo que hacer algo con este consejo, porque tampoco de él no iba a venir el resto del trabajo. El resto del trabajo era mío. Exacto. Entonces, bingo. Comencé ahí, fue a tocar puertas de medios de comunicación radiales, pedir hacer pasantías. No me importaba si no me pagaban, porque obviamente era una carrera. Bueno, sí pagaba yo la carrera. La carrera la pagaba por la matrícula, porque salí de un colegio privado. Y bueno, me costaba pagar la matrícula. El punto es que yo necesitaba que escucharan mi voz. Si alguien me dijo que mi voz servía, yo dije, yo me agarro con fe ciega a que esto tiene que funcionar. Desde ahí aprendí a que con mis estudiantes, cuando yo escucho una voz potente, una voz muy valiosa, yo se lo digo. O sea, no tengo ningún aspecto egoísta de decirle a esa persona, potencia esa voz maravillosa que la tienes. Porque de repente también se puede pensar de que, no, yo soy la única. No, jamás. Yo he conocido voces maravillosas y le he dicho, ¿sabes qué? Potencia, ingresa a talleres, edúcate, porque tienes potencial. Más allá de ver la parte económica, es la parte de que tú tienes una herramienta muy valiosa. Realmente todos la tenemos, pero siempre hay una que otra persona que de repente, si yo lo veo, Se destaca más de otra. exacto, desde la parte de locución publicitaria, esta persona puede hacer obviamente una carrera allí. Sí, de acuerdo. Por ejemplo, usted... ¿Que vas a debatir conmigo este tema? Porque me dice, sí, de acuerdo. No. Es que, no sé, tiene una voz que le estoy recordando dónde la he escuchado antes. Pero ahora, usted me dice que cuando usted tiene un estudiante o una persona que lo hace sensacional, y como usted, el profe Pepe Iglesias, en algún momento le dijo, hey, usted tiene una voz increíble, tiene que educarla, y ahora usted
está dando esa pauta a sus estudiantes. ¿Usted cómo diferencia a una persona cuando locuta bien a solo que hable bien? ¿Hay una diferencia? Bueno, realmente partamos de dos situaciones. Todos podemos hablar, pero pocos podemos comunicar. Ahí está la diferencia. Una cosa es hablar y otra cosa es comunicar. Dentro de la comunicación está también el utilizar bien las palabras, lo paraverbal, la entonación, las inflexiones, el volumen, el ritmo. O sea, son todos esos, para que se pueda entender mejor, esos adornos que tiene la voz para que comunique de forma efectiva. Cuando yo escucho a una persona que lee, puede leer bien, pero va a sonar algo plano. Algo lineal. Sí, exacto, algo lineal, algo neutro. Pero cuando ya le ponemos emoción, le ponemos de esa emoción, salen las entonaciones, las inflexiones, el volumen, etc., es allí donde ya se escucha que esas palabras frías, escritas en un papel, se transforman en melodía para el oído del otro. Cuando ya lo comienzas a interpretar, cuando lo expresas ya de forma más genuina. Pero claro, ese entrenamiento no te lo da un taller, no te lo da un gran coach, un gran orador, no, jamás. Eso tú lo tienes que crear día tras día. En la práctica hace al maestro. Y yo creo que el gran maestro que yo tuve como Pepe Iglesias y como muchos maestros que he tenido a lo largo de mi vida. Un referente que lo tienes hasta ahora. Exacto. Mira que lo que ellos hicieron fue impulsarme a que yo practique todos los días, leer en voz alta. Escuchaba muchos, escuchaba y vocalizaba, utilizaba muchos poemas porque allá hay mucha interpretación para ejecutar. Entonces sí creo mucho en que depende mucho de cada persona qué es lo que quiere hacer con esa herramienta. Al final del día no solo hablamos de locución, hablamos que todos, indistintamente de la carrera profesional que tengas, vas a comunicar, tienes que comunicar, pero tienes que comunicar bien. Y en estos tiempos digitales, donde la premura es rápido el consumo, obviamente pues también gana el que sabe comunicar ahora no solo con la voz, sino también con la imagen, con la apariencia. Leti, una motivación, porque su voz convence. Déjeme decirle que yo escuchándola, créame que... O sea, ya me compra usted un taller. Sí, le compro un taller y todos los módulos completos porque, o sea, si la estoy escuchando ahora, no me quiero imaginarla a usted como docente porque dijo que no, es fue que ahí docente. soy brava. No me entiendes. No creo, pero la motivación para ser docente, ¿de dónde nació? ¿Dónde partió? Ay, qué lindo. Bueno, buena pregunta. Fíjate que además de Pepe Iglesias, cuando ingresé a trabajar con Lía Centeno de Aquel en Radio Lía 94.1, Lía Centeno en paz descanse, ella fue una mujer tan maravillosa que ella dictaba talleres de locución. Y en unos de esos talleres, y ella me ve de lejos, me imagino, me había escuchado en algún momento desarrollando el programa, ella me llama y me dice, te invito a que estés en uno de mis talleres. Y yo no tenía yo cómo pagarle un taller. Y yo le digo, bueno, es que no tengo cómo pagar. No, me dice, no te preocupes, quiero que estés en uno de los talleres. Entonces, desde allí, tengo dos premisas para mí muy importantes en la vida. Efectivamente, entregar y devolverle a la vida todo lo que he ganado, y no hablo de la parte económica, hablo de todas las satisfacciones, exacto, de las gratificaciones que me ha dado esta carrera en convertirme en docente, pero también en esa parte humana. ¿Ya? Hay ocasiones en que cuando hago talleres abiertos al público, invito a alguien que sé que no tiene los recursos para pagar, pero sé que tiene el talento y sé también que tiene el interés esa persona en desarrollar su habilidad. Vente. Entonces, la docencia va muy de la mano con la gratitud. Hasta el día de hoy digo, bueno, gracias a Dios tengo la oportunidad de hacer talleres y es donde ahí tengo también la oportunidad de ver gente que quiere salir adelante, ya, que no quiere críticas destructivas, sino más bien que alguien le diga, estás bien en ese camino, pero puedes ir por acá también. Potencia de esta forma la voz, pero también puedes hacer esto. Jamás eso de, no, tú no puedes. No, tú no sirves para eso. O sea, jamás. Sí, digamos, por ejemplo, yo, dicen que soy bueno para la locución. No me lo han dicho, ojo, pero es un ejemplo. Pero me ve potencial para hacer una voz comercial o una voz en off o un doblaje. Me lo dice para yo poder potenciarme de esa manera como en algún momento se lo dijeron a ustedes. Exacto, sin egoísmo, sin pensar de que, ay, es que si le digo me va a quitar. No, jamás.
Porque para el mercado hay colores, gustos y sabores. O sea, no necesariamente mi voz se le va a gustar siempre a todos los clientes. También cuando yo he casteado, he perdido casting, pero he ganado la experiencia de haber escuchado la voz que eligieron y decir, eso me faltó. O sea, gracias a esa experiencia, y aunque no me haya adjudicado ese cliente, escucho quién lo hizo y digo, qué bacán. Esa entonación me gustó, la voy a aplicar para una próxima. Claro, no para un próximo casting similar, sino una nueva técnica o una nueva habilidad para locutar tal o cual texto. Porque lo increíble de este mundo es que siempre se aprende, nunca se deja de aprender. Por ejemplo, ya ahorita que la estoy escuchando de usted, ya me voy a poner a practicar como el tono de su voz, su dicción, porque tiene una muy buena dicción. ¿Qué busca usted transmitir en las clases con sus estudiantes? ¿Cómo es una clase con Leti? Primero que evitar el miedo a hacer lo que tú sabes hacer, aunque puede ser a veces todavía sin todo el conocimiento suficiente o necesario, pero que no les dé miedo de decir, sé hacer esto. ¿Ya? Como yo hago siempre una puesta en escena al inicio de un taller, para escucharte cómo lo haces y a partir de ese diagnóstico comenzar a trabajar. Entonces, exponerlos al miedo es lo primero que hay que hacer, porque claro, para todo, siempre por primera vez que no conocemos alguna actividad, nos va a dar miedo, pero si no derrumbamos ese miedo o si no nos acompañamos de ese miedo para hacer algo, nunca lo vamos a hacer. Entonces, parte de los talleres es, así como yo también, pues alguien me dijo, ¿quién quiere salir? Y yo, o sea, dejé el miedo a un lado y comencé a trabajar en esta carrera. Yo digo, bueno, en los talleres también, si tú te inscribes a un taller de doblaje, de locución comercial, de noticias de radio, tienes ese interés, esa llama chiquitita. Yo lo único que hago es llegar y te pongo gasolina para que se encienda esa llama, para que entiendas que esto también es pasión. Yo siento que esto es pasión y vocación. Si no existen esos dos elementos, no cualquiera lo puede hacer. No cualquiera lo puede hacer con todo, esa fuerza y esa energía que se le tiene que ver a un comunicador cuando elige una actividad como tal. Yo soy licenciada de comunicación, pero mi especialidad, que yo me la he creado, ya porque no existe eso obviamente aquí en Ecuador, no existen licenciados en locución ni una carrera tecnológica, yo me especialicé en eso. Comencé a educar la voz para un tal o cual efecto. Eso es fuerte. Exacto. Entonces comencé con la locución radial y luego ya con la locución publicitaria. Ahora, Leti, usted, cuando está en clases, sabe que ve un sinnúmero de alumnos. No sé cuántos alumnos han pasado por sus aulas, por sus clases. Caray. ¿Cómo usted denomina a la nueva ola o la nueva cepa de estudiantes comunicación? Mira, ustedes tienen muchas herramientas, más de las que nosotros tuvimos. Herramientas tecnológicas que ahora incluso hasta solo abrir un simple chat GPT te puede dar indicaciones de qué hacer con tu voz en determinada lectura, partiendo de lo más sencillo. ¿Usted es pro IA o contra IA? Tarde o temprano nos va a acompañar en la actividad. Yo no te puedo decir que estoy en contra, tampoco te puedo decir que estoy 100% a favor, exacto, porque en algún momento también pues las voces de los locutores, si es que ya no está pasando eso, pueden ser, además de clonadas, pueden ser utilizadas voces ya mejor preparadas para reemplazar a la voz humana, con las entonaciones, con inflexiones, etc. Entonces, por eso te digo, o sea, si ya estamos viendo que la tecnología nos está agarrando del brazo para caminar, exacto, entonces, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Me voy a oponer a ella si ella ya está avanzando a 40,000 pasos más rápido que yo? ¿O me hago aliado? O me hago aliado, comienzo a estudiar un poco mejor eso, comienzo a encontrar otras habilidades que pueda potenciar. Entonces, regresando a la pregunta que me hiciste, entonces, esta generación que es muy aliada de la tecnología, yo siento que deben de utilizar las herramientas de forma adecuada y también encontrar que en las plataformas digitales, en las redes sociales, hay nuevos medios de comunicación, donde no necesariamente nos vamos a enfocar en los tradicionales, porque posiblemente allí ya el campo esté un poco saturado, o quizás ya nunca más se abran
plazas de trabajo allí, pero hay muchas oportunidades en las plataformas digitales, hasta en tu misma cuenta de Instagram. ¿Por qué no crear contenido? Ahora, el hecho de que todavía, y alguien me decía, oye, pero es que soy jovencito todavía, sí, pero eso no te hace una persona que no puedas compartir lo que ya poco a poco estás conociendo. Entonces ahí viene la autoformación. No esperar a tener un título. Esa es para mí una máxima. ¿Por qué esperar a tener el cartón? ¿Por qué esperar a tener el título? Para empezar. La carrera comienza el primer día que te inscribes. Porque sirve muchísimo. Digamos que yo me inscribo en la carrera y ya vengo con el conocimiento que quiero ser periodista. Porque si uno se mete a estudiar una carrera es porque realmente lo quiere hacer. Obvio. Y agarro sus palabras porque es muy importante para todos. No es que ya nos graduamos o ya estamos tratando tesis o ya nos dan nuestro cartoncito y ya vamos a querer ejercer. Porque si el mundo laboral o profesional se hace complicado o ya es complicado como tal, ¿por qué no intentarlo un poquito antes o apenas cuando estamos empezando? Porque eso nos sirve para nuestro desarrollo como estudiantes. Si yo, por ejemplo, me pongo a hacer el podcast ahora, pero aún yo no me gradúo, pero cuando me gradúe y se me abra una plaza para poder estar en una locución, un espacio radial o un podcast, ya tengo la experiencia. Exacto. ¿Por qué tenerle miedo a la experiencia previa? O sea, a veces se cree que la experiencia tiene que estar atada a un cartón, a un cargo, a una función. No es así. La experiencia realmente es todo lo que día a día voy aportando a mi carrera. Así sea de repente leer un escrito. O redactar, hablar con... Exacto. Sí. Es más, es muy probable que de aquí a 4 años, cuando tú revises tus redes, le des hacia atrás y veas tus primeros videos, digas, ¡ay, está horrible! Eso siempre pasa. Exacto, pero en ese rato fue genial porque lo lograste, porque lo hiciste o porque posiblemente en ese rato la tendencia en comunicarse era esa. ¿Cómo fue su primera reacción? Ahorita que dice que si yo veo un video en redes que lo publiqué en el 2020, y en el 2020 era el boom, y ahorita en el 2025 que me pongo a ver ese video, yo digo, Dios mío, quiten eso. ¿Cómo fue su reacción cuando hizo su primera locución y después, en unos años, la volvió a escuchar? Ay, no, hacemos una pausa y ya regresamos. No, mentira. Ay, no, es que si te ¿Recuerda contara... de qué fue? Lo que pasa es que una cosa era la locución radial y otra cosa es la locución publicitaria. Y en la locución radial, como todavía yo tenía ese miedito que igual salía al aire, así yo como ¿Hasta ahora bien tiene segura. Miedo? ¿O ya no? No, ¿Ya lo controla? Ya no. Ya es algo cotidiano. Sí, ya. Pero eso no quiere decir que todavía no, o sea, todavía tengo eso de, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a acontecer? Ajá. Pero bueno, volviendo a esta situación, fíjate que en los inicios de la locución, tanto radial como publicitaria, era una voz un poquito más escondida, ya, más chiquitita, más fina. ¿Por qué? Porque antes de ingresar a hacer radio, yo trabajé en un call center de un banco nacional. ¿Y qué pasa? Que en este call center también tenía miedo de sacar la voz. Durante los 5 años, la mayoría de veces yo hablaba así. Entonces, le decía al cliente, oiga, cómpreme la tarjeta de crédito. Entonces, un día mi supervisora, ella se colocaba una diadema y escuchaba las llamadas de nosotras, las telemercaderistas o agentes. Entonces me llama a la oficina y me dice, Leticia, siéntate. Yo, ¿qué pasó? ¿Por qué hablas así? ¿Cómo? Pero así, ¿por qué hablas así? Como así que como, tan, así que... Así. Yo le digo, no es que como que me da miedo sacar la voz. No, saca la voz. Más bien saca la voz porque ahí genera está. Seguridad. Exacto, ahí está tu seguridad, que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo, bueno, fue un proceso. Y ella cuando me da ese empuje y entro a la locución radial, ahí comienzo a entender que obviamente sí, pues por más que sea linda la voz, divino, tono agudo, hermoso, el micrófono no hace milagros. O sea, lo potencia, pero en forma mínima. Entonces, y también tenía eso de que chuzos van a escuchar una voz peluda como la mía. No, ahí poco a poco comencé a comprender, no, hay que sacar la voz, o sea, no hay que tener miedo. Y parte también de lo que digo a mis estudiantes es, no les dé miedo de hablar frente al público. Porque ¿qué es lo peor que puede pasar? Que nunca lo hagas y uno se va a quedar así hablando chiquitito. Ese es el peor mío, creo. Pero por nunca haberlo intentado. O sea, sí existe también una data bastante interesante que a nivel mundial existe un 75% de ese miedo, de esa glosofobia de hablar frente al público. Ahora imagínate el miedo normal de hablar frente a los demás. Ahora, frente a un micrófono, va a ser lo mismo.
Y eso que este es un aparato, nada más. Ahora estoy conversando contigo, pero cuando tú estás en una cabina de radio, solo estás tú con el micrófono, cuando realmente no estás con el micrófono. Estás con la audiencia que te escucha al otro lado, manejando, haciendo ejercicios, sacando a pasear al perro. O sea, las personas sí todavía tienen eso de disfrutar la voz humana, porque somos humanos, porque en esa voz hay emociones. Entonces, no hay que tener miedo. La comunicación es eso, el interactuar con el otro, conectarnos, pero conectarnos desde la emoción. O identificarnos también. Pero por supuesto, porque imagínate, de repente yo en mi programa de radio, que era Hechizo de Luna, ya, que eran canciones muy románticas, porque era, creo que si no me equivoco, 8 de la noche, de 8 a 10 de la noche, yo también me tenía que poner romántica, pues no iba a decirte una canción, me invento, de Cristian Castro, Por Amarte Así. Bueno, ahora vamos con Por Amarte Así. Nada que ver, sino, bueno, ahora vamos a continuación a disfrutar de Cristian Castro, Por Amarte Así. Entonces acompañaba el contenido, la música con la voz. O sea, debía de existir una sinergia allí. Leti, sueños. ¿Qué sueños les falta por cumplir en su vida profesional? ¿Hay algo que aún falta? Ay, qué linda pregunta. ¿Sabes qué? Yo vivo un día a la vez. Aprendí eso y yo creo que los sueños aparecen de acuerdo a lo que voy viviendo y a lo que voy aceptando y a lo que voy rechazando también. Entonces, no tengo marcado metas, no tengo marcado absolutamente nada, porque hoy estoy aquí contigo, mañana no lo sé. ¿Y un consejo que le quiera dar a toda la audiencia de nuestro podcast OG? Bueno, primero pues que sean muy apasionados en lo que estudian, en lo que hacen. Si la carrera quizás ciertas asignaturas no son tan hábiles, no importa. O sea, bueno, no importa no para que saques malo, sino que igual estudia, prepárate, sale de estas situaciones, sale de estas situaciones un poco complicadas. Y de repente enfócate en lo que más te gusta, para que eso siempre sea el aliciente de todos los días, despertarte, decirle gracias a Dios por tener un día más de vida, pero también que te permita hacer lo que te hace feliz. Y si la carrera es uno de esos eventos, dale, o sea, no la dejes a un lado. Gracias, Leti. Y gracias a todos ustedes por sintonizarnos, apoyar este proyecto que está hecho con mucho amor, un proyecto de nuestra querida Universidad de Guayaquil. Síganos, suscríbanse en nuestro canal de YouTube y atentos de nuestras redes y al próximo video. Nos vemos en una próxima edición. Chao, chao.